uno de los salmos que más me gusta, que es el Salmo 84. Vamos a compartir entonces palabra de Dios y lo vamos a hacer allí en el Salmo 84. Tomamos la palabra de Dios a partir del versículo 4 al 7 y luego leemos el versículo 12. Lo que voy a leer tal vez difiera un poquito de la versión que ustedes están acostumbrados a leer, que es la Reina Valera 1960, pero quiero compartir con ustedes entonces en la versión NBI que las chicas tienen, así que la van a poder estar proyectando acá en la pantalla y ustedes me pueden acompañar con la lectura. Así que en la nueva versión internacional compartimos el Salmo 84. Amén. Aleluya. Si me podrías dar un poquito de retorno porque no me escucho bien acá. Bueno, leemos entonces toda la palabra del Señor a partir del versículo número 4. Compartimos palabra de Dios y dice: dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fuerza, que solo piensa en recorrer tu senda. Cuando pasa por el valle de las lágrimas, lo convierten en región de manantiales. También las lluvias tempranas cubren de bendición el valle. Según avanzan los peregrinos, cobran más fuerza, y en Sión se presentan ante el Dios de dioses. Versículo 12, el último versículo del Salmo dice: Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. Permítanme ahora, luego de haber leído esto, leer la versión a la cual estamos acostumbrados. Y dice así, Reina Valera 1960, dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Queremos darte gracias, nuestro Dios. Muchas gracias por esta palabra. Te amamos a ti y amamos tu palabra. Gracias, Señor, que nos das esta bendición de poder contar, Señor, con la palabra tuya para nosotros. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder meditar en tu palabra. Señor, en estos días, Señor, meditando en cuántos lugares está restringido el evangelio, en cuántos lugares, Señor, corre en peligro el simple hecho de poder leer la palabra de Dios. Pero, Señor, nosotros que estamos aquí, te queremos agradecer por esta bendición que nos das de poder hablar, Señor, libremente acerca de tu palabra. Señor, permite entonces que esta palabra tuya se haga vida en nosotros, se haga carne en nuestro corazón, que tú nos hables, pero que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de la palabra del Señor. Señor, estamos aquí porque queremos escuchar de vos. Solo vos podés, Señor, suplir necesidades, solo vos podés fortalecernos, solo vos, Señor, podés cambiar todas las cosas. No queremos nada de los hombres, no quiero nada de mí, quiero de ti, Señor. Y vengo a buscar, mis hermanos te necesitan a vos, Señor. Te necesitan a vos, yo también te necesito, Señor. Por eso quiero hoy de que tu voz, Señor, venga sobre nosotros. Espíritu Santo, puedas estar tocando los corazones. Y en este momento el Espíritu Santo continúe moviéndose en este lugar, Señor, quitando toda venda espiritual, sacando, Señor, todo aquello que perturba, quitando pensamiento ajeno a tu presencia y a tu voluntad. Y en este lugar, Señor, conforme a la palabra de Dios, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Y en este lugar, Señor, seguimos declarando que es un lugar, un espacio, Señor, donde el Espíritu de Dios se mueve con plena libertad. Hoy vas a sanar a través de tu palabra, vas a libertar, vas a romper cadenas, vas a hacer liberación, vas a restaurar, porque tu palabra tiene poder. Gracias te doy por ella, Señor. Háblanos
Háblanos porque nuestros oídos están atentos, Señor. Nuestro corazón está dispuesto. Te escucharemos a vos, Señor. Y te doy gracias por lo que vas a hacer. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Uno de los mejores salmos, diría yo, aunque la palabra de Dios de punta a punta es hermosa. Esta semana me compartieron un reel, ¿sí? De esos que son cortitos, que duran segundos nada más, a veces ni llegan al minuto. Y la verdad que conmovió mi corazón el ver jóvenes chinos que estaban en un lugar tipo como un galpón y llegaron unas personas, no sé de qué nacionalidad eran, pero venían con unas cajas, y cuando llegaron con las cajas ellos, los chinos como que son un poco más tranquilos que nosotros, ¿no? Como que no estaban tan desesperados, aunque se le veía la ansiedad en la cara. Pero de repente, cuando abrieron las cajas, empezaron a abrir, no aguantaron más y se tiraron sobre las cajas. Y lo que sacaban de esas cajas eran la Biblia. Venían todas así, hermano, agarraban la palabra de Dios y la abrazaban con sus pechos, la besaban tanto, comenzaban a llorar. Otros se arrodillaban, lloraban y levantaban sus manos y tenían esa Biblia en sus manos, así la besaban, lloraban, unos a otros se abrazaban. Hermano, era verdaderamente conmovedor ver esa imagen, decir, Señor, cuánta necesidad tienen ellos. Y a veces nosotros que tenemos palabra de Dios, mire, en casa debe haber, no sé, más de 20 Biblias más o menos, de todas las versiones. Yo solo nomás debo tener como 10, así que mi suegra, no sé, debe tener otro tanto, él y las chicas, ¿qué digo 10? No sé de cuántas, tendríamos que contar cuántas hay, un montón. Y todavía, hermano, aquí en este dispositivo al cual me he acostumbrado, acá no sé cuántas versiones tengo acá, un montón, pero deben ser más de 30 las que tengo acá. Incluso si la cambio de idioma, puedo llegar a tener más. Así que no quisiera equivocarme, pero seguramente alrededor de 500 versiones, si me pongo a contar los idiomas que hay, puede llegar a ver acá. Y a veces qué lástima, ¿no?, que nosotros no apartamos tiempo para leer la palabra de Dios. Uno de los famosos predicadores a cuales le denominaban el príncipe de la predicación, el príncipe de los púlpitos, el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo del Salmo 84 que era una gema, era una perla de gran precio que el Señor nos había dejado acá en la palabra del Señor. Y leyendo esta palabra, y leyendo los versículos, el título que quise poner a esta meditación es Lágrimas por bendición, ¿sí? Lágrimas por bendición. Así que hoy vamos a compartir esta palabra, cual se llama Lágrimas por bendición. Así que Salmo 84, es muy probable de que este salmo haya sido escrito por David. No tiene el autor, pero muchas cosas apuntan a que fue escrito por David en época cuando David tuvo que huir de su reino porque nada más ni nada menos que uno de sus hijos se había sublevado contra él y empezó a matar a todos los que estaban alrededor de él, las familias también alrededor de aquellos que estaban sirviendo a David, que estaban con él, y quería quedar él en el trono en lugar de su padre. Así que David lo que hace, no enfrenta a su hijo, más bien huye, decide huir. Luego el final del hijo fue trágico porque terminó muerto. Pero David en estas huidas dicen de que es el que compone este salmo y desde el lugar donde él estaba anhelando la casa de Dios. No estaba tanto anhelando el reino, no estaba recordando el palacio,
No estaba recordando tanto la tierra, sino lo que él más le llamaba a su espíritu, llamaba a su corazón, era el recuerdo de la casa del Señor. Y por eso él decía que bueno, aún los gorriones, los gorrioncitos, lo que ni siquiera nadie da nada por ellos pueden estar ahí en los atrios. El atrio era el lugar donde estaba alrededor de lo que era verdaderamente el lugar santísimo. Así que todo el tabernáculo donde estaba el lugar santísimo, allí era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y David decía aún, miraba de los pájaros pueden hacer nido ahí en el patio, ahí en el atrio, lo pueden hacer. ¿Cómo me gustaría ser un gorrión? Por ahí alguien dijo de este salmo, este es el salmo del gorrión exiliado, porque él también se sentía tal vez como un pajarito indefenso, tal vez que nadie lo tenía en cuenta, pero sí sabía de que Dios era el que lo tenía en cuenta. Esto quiere decir de que aún puede estar pasando el peor momento, pero jamás te sientas en soledad, porque el Señor ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, y Él estará siempre, siempre, siempre estará el Señor. Gloria a Dios. Por eso dice en algunos títulos de algunas versiones, va a decir, anhelo por la casa de Dios. Los títulos a veces nosotros los dejamos pasar por alto, pero nos dan cierta información que son muy importantes para entender lo que va a seguir, porque lo ponen dentro de un contexto. Así que uno de los títulos es que dice anhelo por la casa de Dios. Pero también nos dan otras información y dice, esto es para que lo reciba el músico principal. Y luego dice sobre Gitit y también va a decir el salmo para los hijos de Coré. Y me gusta mucho porque está mandado para aquellos que se encargaban de la alabanza, de la adoración, los que ministraban en el templo, descendientes de Coré. Y Coré fue una persona que en un momento se levantó en contra de Moisés. En un momento quiso también hacer una sublevación y luego Dios actuó prácticamente como eliminando a esas personas, esa familia. Pero hubo descendientes de ese tal Coré que no siguieron el camino de sus antepasados. Hubo descendientes de Coré que no siguieron el ejemplo de tal vez del abuelo, del bisabuelo, del tatarabuelo, ni de la gente que se sublevó, sino que permaneció fiel a Dios. Y esa simiente, luego David es el que las aparta para que pueda estar liderando lo que es toda la liturgia, todo lo que era el oficio de la adoración en la casa de Dios. Nunca faltaba alabanza y adoración, porque había una familia de descendientes que tal vez algunos fueron rebeldes, pero otros siguieron fieles al Señor. Eso quiere decir, hermano, de que Dios jamás nos mirará a nosotros por tal vez el pecado de otro. Hay una tendencia a veces de pensar, incluso también los discípulos lo creían así en la época de Jesús. Vieron a un hombre ciego y le dijeron, ¿quién es el que pecó? ¿Él pecó para quedar ciego? ¿Él pecó por quedar en esa condición? ¿Él que pecó para estar así mendigando? ¿O fueron sus padres lo que pecaron y por eso le pasó eso a él? Aún en esa época estaba, y creo que hay veces que eso también sigue permaneciendo en nosotros. Y a veces pensamos y decimos, bueno, por culpa de otro. O esto me pasa porque mi antepasado hicieron esto. Esto puedo llegar a ser porque alguien me hizo una maldición. Y quiero decirte, hermano, que no importa lo que tus antepasados hayan hecho, qué hayan sido, cómo se hayan comportado. Cuando venís a Cristo, el Señor dice que nos hace una nueva criatura. Por eso todo el pasado puede quedar atrás cuando vos venís a Cristo. Y quiero decirte que cuando vos venís al Señor, el Señor perdona tus pecados, te salva, te hace un hijo de Él y te hace una nueva criatura. Y es por eso que Dios puede usar tu vida para el servicio del Señor, así como lo hizo con estos hijos de Coré. Ahora,
lo que estamos viendo acá y en este salmo me gusta porque es un salmo cuando usaban muchos, luego con el tiempo lo usaban los que iban haciendo el peregrinaje a Jerusalén. Todos los años habían fiestas especiales en Jerusalén y venían de todos lugares, y los que iban caminando y los que iban de peregrinaje cantaban muchas canciones, y entre ellos también hacían mención de este salmo. Así que este salmo nos deja ver de que es un salmo para aquellos que son peregrinos. Pero también este salmo representa, como dijimos recién, a David, muy probable de que haya sido estando en el exilio, a aquellos que están pasando por un tiempo de quebranto, por un tiempo de prueba, por un tiempo de dificultad. Este salmo es aquel que justamente es para esas personas de que no la están pasando muy bien. ¿Por qué? Porque en otras versiones, si no me equivoco, en la que hemos leído antes, en la NBI, nos da una información y que dice que se debía cantar la indicación especial para este salmo, dice, sígase la tonada de la canción del lagar. Había una canción que se llamaba del lagar y tenían que hacer esa misma melodía, incluso haciendo mención a esa canción. Sígase la tonada de la canción del lagar. O sea, de que el lagar, ustedes saben, es el lugar donde van las uvas, pero no para ser conservadas, sino que las uvas son para ser trituradas, para ser machacadas, para luego sacar el vino. Y cuando dice aquí esto, sígase la melodía de la canción del lagar, está diciendo eso, que luego que habían cosechado todas las uvas, tenían que someter las uvas a un proceso de machacarlas. Y mientras las apretaban o mientras las pisoteaban, iban cantando la canción del lagar. Esa canción que mientras ellos iban pisoteando las uvas, la iban cantando con alegría. Y así iban haciendo de las uvas, transformándola entonces en el vino. Debía ser entonces cantada con esa misma melodía que se usaba ¿para qué? Para triturar uvas. Aleluya. Y no debemos dejar pasar. Al menos yo he puesto la atención en esto porque no quise dejar pasar este detalle, porque por eso el salmo es ideal, como dijimos recién, para personas que están pasando por un tiempo donde todo parece que están siendo machacados. ¿No pasás a veces esos tiempos donde decís que te están machacando? Parece esos tiempos donde te están pisoteando, el tiempo donde vos decís, ¿cómo puede ser que esté pasando este problema y no salís de uno que estás en el otro? Ese está representando ese tiempo de ser machacado, está representando tiempos de problemas, de luchas, de oraciones no contestadas incluso. Tiempo donde las puertas parece que se cierran. Tiempo en donde parece de que lo que vos haces no da resultado. Tiempo en donde lo que vos haces no produce fruto. Tiempo donde no hay nada. Tiempo donde estás pasando escasez. Tiempo donde incluso se te cierran las puertas. Parece que el trabajo no está rindiendo. Parece todo lo que vos tenés no está rindiendo. Tiempo en donde uno viene, tiempo de angustia. Es donde uno está siendo, parece, machacado, pisoteado. Mientras otros cantan, mientras otros están alegres, vos decís, ¿por qué yo estoy pasando este tiempo? Mientras otros alaban a Dios, mientras parece que otros están en alegría, parece que tu tiempo es muy diferente a ese tiempo. Por eso la palabra del Señor fue escrito para decirnos lo siguiente: no te equivoques. No te equivoques, porque ese puede ser el valle del llanto. Fíjese lo que dice la palabra del Señor, que van a pasar entonces los peregrinos por el lugar que se llama el valle del llanto, el valle del lloro. Y muchos a veces pensamos que estamos pasando por un tiempo de llanto.
un tiempo de lloro, pero quiero decirte que lo puedas ver desde el punto de vista de Dios, porque la realidad de Dios es muy diferente a la que a veces nosotros podemos percibir. La realidad de Dios es que no estás pasando por un valle de llanto, de lágrimas. Lo que está diciendo Dios, está pasando por un tiempo que es un tiempo de proceso. Un tiempo de proceso, es un tiempo de proceso. ¿Por qué? Porque las uvas no nacieron, no florecieron y luego fructificaron. Es como decir, las uvas no fueron diseñadas para quedarse así solamente en el racimo. Justamente que las uvas fueron diseñadas principalmente para ser aplastadas. Para ser aplastada, para ser machucada, para sufrir un proceso. Y en ese proceso se transforman. Las uvas son simplemente uvas, pero el proceso que está pasando de machucarla, ese proceso de donde la pisotean, es un proceso donde se transforman en algo mejor. Dejan de ser una uva para transformarse en algo mejor todavía. Y ese algo mejor, saben ustedes que es para transformarse en un buen vino. Sí, en un buen vino. La palabra del Señor hace alusión al vino y generalmente el significado del vino en la palabra de Dios es alegría. Bueno, ustedes verán algunos que por ahí doblan el codo, ¿no? Pero no se está refiriendo a eso. La Biblia dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desilusión, ¿no es cierto? Antes bien se lleno del Espíritu Santo. Lo que está diciendo la palabra de Dios, de que ¿por qué nosotros estamos en ese proceso? Estamos en el proceso de ser aplastado y de ser machucado, porque aunque vos no lo creas, ese es el proceso, la forma que Dios usa para sacar algo mejor de nosotros. Realmente a veces yo no lo puedo entender bien, hermano, aunque me lo trato de explicar a mí mismo y trato de ser lo más claro con ustedes, pero a veces me gustaría decir, Señor, vos que sos todopoderoso, que no podías hacer de otra manera para sacar lo mejor de mí. Me podrías alentar, Señor. Podrías estar diciendo, vamos Carlito, dale que vos podés, dale nene, como me decía mi mamá, Carlito, nene, bebé, ¿no? Me gustaría que el Señor venga así y diga, y bueno, pero generalmente, no sé por qué, pero usted verá, yo soy padre y siempre digo, soy feliz de ser papá. Pero a veces los hijos no dan lo mejor de uno, sino uno lo tiene que a veces apretar un poco, ¿no? A veces tienen que entrar en ese proceso. A veces cuando entran en rebeldía, incluso ahora con 2 años ya los niños ya se están rebelando contra sus padres, ¿no? Y los padres si son débiles, entonces el nene se empieza ya a desviar desde los 2 años. No sé, digo esto, no lo tenía pensado decir, pero tal vez sea alguna inspiración de parte del Espíritu Santo. Y dijo alguien alguna vez al conferencista, predicador, pastor, un hombre muy entendido en la palabra de Dios, llamado, ya está en la presencia del Señor, llamado Luis Palau, y tenía esos programas inolvidables en Radio Colonia, donde le llamaban y él contestaba preguntas. Y en una ocasión una mujer primeriza, madre primeriza, le dice, Señor, ¿en qué edad debería empezar a educar a mi hijo? Y le dice, ¿qué edad tiene su? No, mi hijo tiene 6 años, 6 meses, 6 meses. Ah, 6 meses, ya perdió 6 meses, le dijo. O sea, de que siempre hay que educarlo. Dios hace eso con nosotros. Y a veces hay tiempo donde digo, ¿por qué Dios no lo hace de otra manera? No lo sé. Pero es la manera que en la palabra de Dios lo encontramos, que nos deja entrar en tiempos de dificultad, en ese tiempo donde uno parece que está siendo machacado. Y es en ese momento donde es que están pasando, pareciera, ese tiempo de llanto, ese tiempo de dolor, ese tiempo de mucha desesperación incluso también. Pero los que estamos
en Cristo Jesús, nosotros debemos entender esta realidad y verlo desde la óptica de Dios. Ese tiempo donde vos estás pasando no es nada más ni otra cosa que es el tiempo que el proceso de Dios está sobre tu vida. Porque de vos el Señor no te hizo para que seas una uva que está colgada ahí, nada más que le dé el sol y que se achicharre y se marchite y no sirva para nada, sino que Él quiere transformar nuestras vidas en algo mejor. Así como la uva se convierte en un mejor vino, en el mejor de los vinos, ese proceso es para sacar de nosotros algo mejor. Y vos decís, ¿qué va a ser algo de mí si yo no tengo nada para dar? Eso es lo que el enemigo nos quiere hacer creer a nosotros, que nosotros no podemos, que nosotros no servimos, que las capacidades nuestras no son suficientes. Sin embargo, Dios a todos nos ha creado con capacidades. Generalmente esas capacidades están adentro guardadas y salen a relucir también en el tiempo de prueba, en el tiempo de machaque, en el tiempo del proceso, donde vos salís de ahí y decís, ¿cómo pude? Si yo pensé que era débil, yo pensé que no iba a poder, ¿y cómo pude? Es que el Señor está con nosotros en medio del proceso. El Señor no te va a dejar en el tiempo del proceso. Él quiere hacer algo mejor de nosotros. Decíamos entonces que este salmo es el salmo de los peregrinos, el salmo de aquellos que iban hacia la fiesta, que iban hacia Jerusalén. Y en el camino, muchos que venían por esos caminos, se iban juntando en el camino y habían de pasar verdaderamente, cuando llama ahí el valle del llanto, ¿no es cierto? El valle del llanto, del dolor, dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y es muy importante notar, cuando empiezo a buscar las distintas versiones, voy a encontrar que cuando dice valle de lágrimas, en alguna versión está escrito en mayúscula. O sea, aunque en algunos lugares está escrito con minúscula, pero cuando lo pone en mayúscula es porque es un lugar, una región, ¿no es cierto? Está denominando un lugar, y si lo pone en mayúscula todavía es como para tenerlo en cuenta. Entonces, cuando está diciendo atravesando el valle de lágrimas, no está hablando de algo figurado, sino está hablando de algo que es real. Eso, el Valle de Lágrimas, es una región geográfica. Es un lugar por donde los peregrinos tenían que pasar. Y iban por la ruta caminando y cuando llegaban a un valle, bajaban, descendía y era todo un valle. Ese valle, en esa región, era llamado el Valle de las Lágrimas. O sea que no está haciendo una metáfora, está diciendo algo que era real, pasando por el Valle de las Lágrimas, atravesando el Valle de las Lágrimas. Porque, hermanos, ese valle recibió ese nombre. Y ese valle era muy conocido para Israel. La historia que cuentan siempre de Israel, y como estaban acostumbrados los hebreos a transmitir historia de manera oral, iban transmitiendo a sus descendientes en descendientes. Así que esto era algo que siempre nombraban los hebreos, los israelitas, y transmitían a sus descendencias. Y ellos sabían que había un lugar, que era un valle, que en un momento Israel tuvo que pasar por un lugar donde tuvieron que atravesar. Y ese lugar Israel le llamó Boquín, o en alguna versión dice vaca, con B larga, vaca, ¿cierto? Y significa Boquín, llanto, el lugar del lloro, eso es lo que significa. Israel le puso a ese valle el lugar del llanto, le puso el Valle de las Lágrimas, lo conocían así. En Jueces capítulo 2, versículo 4 y 5 podemos leer algo de esto para que usted sepa de dónde viene este valle. Jueces capítulo 2, versículo 4 y 5, y dice: cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos.
Por eso llaman aquel lugar Boquim, y allí ofrecieron sacrificio al Señor. El tema es de que Dios le ordenó a que cuando ellos pasaban por esas tierras y Dios le iba a entregar en la mano de ellos a todos los enemigos, de manera que ese lugar que le pertenecía a Israel lo habían ocupado. Ocupas habían entrado en ese lugar, habían entrado otros lugares que habían tomado eso que le pertenecía a Israel. Entonces por eso Dios los mandó, hicieron guerra y expulsaron. Le dijeron, pero conjunto con esa gente se tiene que ir toda la idolatría, todo lo que correspondían a otros dioses, a todo lo pagano tenían que sacarlo. Israel echó a la mayoría, pero dejó a algunos. Y esas pocas personas que quedaron, lo que hicieron es influenciar al pueblo de Israel. Y algunos fueron detrás de la idolatría, abandonando a Dios. Y entonces Dios le dijo, ¿por qué no hicieron lo que yo le dije? Me desobedecieron. Y le dijo, ahora para que sepan, ahora ese pueblo siempre va a ser un dolor de cabeza para ustedes. Siempre van a estar guerreándolo, siempre van a traer problemas porque no obedecieron de entrada lo que yo le dije que tenía que hacer. Y entonces ahí el pueblo de Dios, viendo esta sentencia, lloró. Dice la palabra que lloró mucho, que lloró amargamente en aquel lugar. Fue en ese valle donde el pueblo de Dios lloró. Y por eso le pusieron Boquín, el valle de las lágrimas. Luego que entonces Israel pasó por aquel lugar, al no destruir a esos ídolos, le quedó ese nombre. ¿Por qué? Porque ellos llamaban a las cosas según lo que había pasado en ese lugar. En ese lugar Israel lloró. En ese lugar Israel se lamentó. Lloraron amargamente por no haber obedecido a Dios. Hay momentos donde uno también pareciera que los recuerdos le vienen a la mente y hacen llorar. Muchas veces están presos de los recuerdos de antes. A veces no se pueden despegar de lo que pasó en una época. Y eso lo traen a memoria y está lastimando tu vida, está lastimando tu corazón, está lastimando tu pensamiento. Hay momentos de tu vida donde tal vez quedaron marcados por un suceso, por algo inesperado, por algo muy malo, por algo que pasó. Y a veces incluso eso te trae amargura de corazón. El Señor hoy quiere sanar ese corazón para decirte, vos estuviste en un valle de llanto, de lloro, pero el Señor hoy quiere obrar en tu vida para sacarte de ese lugar. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero hermano, es que todas esas cosas a veces nos hacen detener, no nos dejan avanzar. Pero el Señor quiere limpiar nuestro corazón. Por eso dijimos desde el principio, cuando venimos a Cristo, el Señor nos hace nueva criatura. Él no solamente quiere limpiar tu presente, sino que Él también, cuando venís a Cristo, se ocupa de tu pasado y también se va a ocupar de tu futuro. Así que en el Señor siempre estamos en la presencia de Dios, porque para Dios es eterno. Para nosotros existe el pasado, el presente y el futuro, pero para Dios siempre estamos en su presencia. Y cuando Dios viene a nuestras vidas es para sanar, no nuestro presente solamente, sino para curar el pasado y para darte un mejor futuro. Eso es lo que hace Dios. Por desobediente, metió la pata, decimos algunos nosotros, Israel, ¿no? Y ese valle fue un lugar muy duro. Así que cuando pasaban por ese lugar, recordaban que en ese lugar hubo una desobediencia. Fue valle de lágrimas. Pero lo bueno es de que la historia no queda allí. Y Dios nunca deja las cosas así sin terminar. Porque el Señor siempre nos trae nuevas esperanzas. Porque muchos años más tarde, años más adelante, en el mismo lugar, en ese mismo valle, el rey Josafat libró una batalla. Y esa batalla está escrita, registrada en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Desde el versículo 1, lo puede leer todo, capítulo 20 de Segunda de Crónicas, capítulo 20, se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. Pero solamente quisiera tomar algunos versículos del 21 al 26.
que nos dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 20, desde el 21 al 26. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad con el cántico: den gracias al Señor por su gran amor, perdura para siempre. Le voy a pedir a las chicas que me den la versión 1960 en esta ocasión. Y dice así la palabra del Señor: y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y que dice, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlo, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestido como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tanto que no lo podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Estamos diciendo que estamos hablando del mismo lugar geográfico. En un lugar donde el pueblo de Israel desobedeció y le puso un nombre, Boquín, el valle de las lágrimas, el valle de la desobediencia, el valle donde el pueblo de Israel lloró. Pero en el mismo lugar geográfico, muchos años más adelante, el rey Josafat, rey de Judá, se le vinieron 3 naciones muy poderosas, se juntaron para ir a atacar y tomar Jerusalén. Lo que hace Josafat es no ponerse a llorar, no como hicieron los antepasados, no se puso a llorar, ni se desesperó. Lo que hizo fue a consultar a Dios. Y se puso delante de él, convocó a todo el pueblo y le dijo: vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a pedir ayuda a Dios. Y ellos dijeron: Señor, este gran pueblo viene contra nosotros no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Hay momentos en medio de la prueba que vos no vas a entender, no vas a saber qué hacer. Ese es el tiempo donde vos tenés que buscar a Dios. Así lo hizo Josafat, no sabía qué hacer y fue con todo el pueblo a orar, a clamar al Señor. Y de repente Dios levanta a un músico, Dios levanta de repente a un levita, Dios levanta a alguien que alababa, que estaba en el coro, que adoraba y bendecía al Señor. Y tomó la boca de ese músico para traerle palabra al Señor y le dijo: el Señor dice así: no tema, porque la victoria ya está en tus manos. Le dijo: es más, no van a ver necesidad que vos pelees, porque el Señor va a pelear por ustedes. No va a hacer falta de que ustedes levanten un arma. El Señor va a pelear por eso. Si estás pasando por un tiempo de dificultad, tal vez un tiempo de injusticia, tal vez un tiempo donde vos decís: no encuentro salida, quiero decirte, es tiempo de orar, de buscar al Señor. La palabra del Señor dice: no va a ser necesario de que vos te levantes a pelear, no va a ser necesario de que vos te defiendas. El Señor dice: no habrá para qué peleéis, porque vuestro santo Dios por vosotros peleará, porque la batalla es del Señor. La victoria es de Dios. Y entonces lo que leímos es que dispusieron entonces
los que iban cantando por delante. Y ellos arengaban a todo el ejército, arengaban a la multitud, arengaban a todo lo que ellos se habían preparado para ir a la guerra junto con el rey. Y lo que les decían, canten, canten. ¿Cuál era la canción que tenían que hacer? Glorificad al Señor. La letra de esta canción era muy fácil. Su misericordia es para siempre. Lo que ellos iban cantando era esto: su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre, su misericordia es para siempre. Muy fácil la canción. Y decían: glorifiquen a Dios, glorificad al Señor, su misericordia es para siempre. Eso es lo que hicieron ellos. Y cuando ellos se presentaron, llegaron a aquel lugar, estaban disponibles los 3 ejércitos de las 3 grandes naciones. 2 de esas naciones, no sé qué hicieron, se confabularon y lo traicionaron a uno, y fueron esas 2 contra ese y lo terminaron matando. Pero luego no quedó ahí, sino pareciera como que se confundieron y se empezaron a matar entre ellos. Las 3 naciones se terminaron aniquilando entre sí, y la Biblia dice que no quedó uno vivo. Nadie quedó vivo. Se cumplió la palabra de Dios. No tuvieron que pelear, se mataron entre ellos. Dios confundió. Por eso tenemos que esperar, clamar al Señor, porque el enemigo se va a levantar furioso, pero tenemos que esperar en la victoria que trae nuestro Dios. No va a haber falta que vos pelees. El Señor va a confundir los planes del maligno y Él te va a entregar victoria si buscas a Dios. Tanto fue así que ese Boquim, ese valle de lágrimas, dijeron: con esta gran bendición le vamos a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar más Boquim. Ahora a este valle le vamos a poner por otro nombre. El nombre ahora con que bautizamos a este valle se va a llamar Beraca. ¿Sabe lo que significa Beraca? Bendición. Bendición. Las lágrimas fueron cambiadas por bendición. Los que pasaban por ese lugar antes pasaban recordando el llanto, el sufrimiento, pero de ahora, después de esta victoria, Dios les dijo: cambien ese nombre. Ese nombre ya no será más Boquim, ahora se llamará Beraca, que es el valle de la bendición. ¿Cómo será la bendición, hermano? De que dice la palabra de Dios que cuando fueron al lugar para verlos, lo que quedó, siempre se levantaba algo de lo que quedaban, armas, alguna cosa valiosa que alguno por ahí llevaba. Pero me causa, no sé si gracia o atención, son esas cosas que Dios hace que uno no las entiende, porque uno esperaba la victoria, pero no esperaba que, ¿qué dice la Biblia? Que recibieron ¿qué? A ver, le pueden poner el versículo ahí, Segunda de Crónica, creo que sería versículo 20-25 tal vez. Y dice: hallaron entre los cadáveres, ¿qué? Riqueza. A ver, si vos vas a ir a la lucha de las Malvinas, ¿te vas a llevar todos los dólares que tenés acumulado? ¿Ustedes se van a llevar todo el toco que tienen por ahí metido en los huequitos? Los canutos que tienen las mujeres por ahí guardado ahí, el rollito que lo tenés guardado que nadie sabe. ¿Te vas a llevar a una guerra eso? Estos tontos llevaron toda la riqueza, se fueron con toda la riqueza. Tal vez desconfiaban de los que quedaban, pero se la llevaron a la guerra. Ahora, ¿me lo ponés de vuelta, por favor? ¿Qué más? Vestido. Yo me iría con la peor ropa, o sea, la ropa de fajina, la que es para la guerra. ¿Para qué me andas llevando los trajes? ¿Para qué se van a llevar, chicas, los tacones? Parece cuando se van de campamento los chicos, cuando se van de vacaciones a la playa. Se llevan un montón de cosas y usan 2 nomás. Papá, ¿ya con eso en una mochila te entra todo? Sí, ¿para qué quiero? 2 calzoncillos, 2 pantalón corto, 2 pares de zapatillas, cuanto mucho, y un par de remera, vámonos. Pero parece que esto, se llevaron los vestidos. Otra cosa, hermano, te vas a ir a la guerra con alhajas preciosas.
¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios confundió la mente de eso? Tanto fue que todo ese botín, ¿cuánto lo estuvieron recogiendo? 3 días. Era mucho lo que llevaron. No es que llevaron un anillito solo. Llevaron todo lo que tenían. Es que esto lo hace Dios. Porque en el tiempo de tu proceso vos pensás que estás pasando la dificultad, que esto te va a vencer, que esto te va a arruinar. Pero al final de todo, hermano, Dios es el que vence. Y no solamente con la victoria trae victoria, sino que trae bendición. Por eso es que le dijeron, vamos a cambiar este nombre. No se llamará más el Valle de las Lágrimas, del Llanto. Ahora lo vamos a cambiar porque este es el valle donde Dios nos bendijo. Ahora no se llama más Boquim, se llamará Veraca. Boquín, vaca, veraca, el llanto a la bendición, del llanto a la bendición. Y eso es lo que el Señor quiere hacer. Dios puede cambiar el valle del llanto en un valle de bendición. Volvemos al principio y al título, porque nombramos algo, que dijimos que una de las indicaciones dice que se debía tocar sobre gitit. Y investigando sobre esto, gitit, según las versiones, era un instrumento de cuerda. Pero no solamente eso, sino que gitit, lo llamativo es que gitit significa perteneciente a Gat. Perteneciente a Gat. Era de la región de Gat, por eso ese instrumento se llamaba gitit, referente a Gat. O sea, un instrumento musical procedente de Gat. Ahora, Gat era una ciudad filistea. Una ciudad filistea, Gat. De ahí venía el gigante, los gigantes, los filisteos de Gat venía. Es más, cuando fue a pelear David con Goliat, Goliat pertenecía de ahí, de esa zona. Pertenecía a los filisteos. Y así que era una ciudad filistea. En 1 de Samuel 27, ahí nos cuenta la historia. No la vamos a leer, yo se la voy a decir. Cuando David tuvo que huir otra vez, estaba huyendo, aquella vez huía de Saúl, porque Saúl tuvo envidia, le tomó rabia, porque Dios le permitió derrotar a Goliat. Y luego también él salió y fue liderando una batalla y ganó batalla. Y el pueblo comenzó a decirle, a la final, vamos David es mejor que Saúl, es mejor que el rey, porque el rey habrá matado apenas a miles, pero David mató 10.000. Y todo el pueblo cantaba a David. Dios en el secreto ya había apartado a David para que sea el rey, pero David estaba esperando su tiempo de coronación. No te adelantes a los tiempos de Dios. Si el Señor dijo que te va a dar algo, espéralo en el Señor. Lo que Dios dijo que es tuyo, es tuyo. Nadie te lo va a sacar. Así que no te preocupes, no te adelantes a los tiempos de Dios. El Señor va a obrar en su tiempo. Así que David, aunque era el rey, estaba siendo perseguido por el rey que estaba todavía en el trono, que era nada más ni nada menos que su suegro. Imagínense tener un suegro como Saúl que te está persiguiendo para matarte. ¡Wow! ¡Qué suegrito que se echó David! Así que él se fue y se fue a un lugar a esconderse, a ampararse. En el exilio se fue al lugar de sus enemigos. Se metió en el lugar del enemigo, en territorio enemigo. Y él estuvo permaneciendo ahí, incluso en el lugar de los enemigos, por ahí por las afueras, tratando de esconderse para también que no lo descubran, pero estaba en tierra enemiga. ¿Por qué hacer mención a esto? Porque cuando David estuvo en esa ciudad del enemigo, en esa ciudad pagana, donde estaba exiliado lejos de su tierra, lejos de su familia, en un lugar donde él no hubiera querido estar, en ese lugar. Pero en ese exilio, David descubre un instrumento. Él descubre ese instrumento, gitit. Y ese instrumento él lo adopta y luego cuando él ya puede volver a Israel, lo lleva a su tierra para entonces hacer música con él. Descubrió ese
ese instrumento, y entonces con ese instrumento comenzó a acompañar varias de las canciones, melodías que exalten el nombre del Señor. Por eso digo de que Dios puede transformar ese lugar del llanto en bendición. Ese lugar donde parecía que David estaba exiliado y estaba en peligro, pero aún en ese lugar Dios pudo bendecirlo, de manera que David pudo descubrir que algo que tenían los enemigos a él le sirvió para transformarlo en un instrumento de adoración y de alabanza a Dios. Por eso nosotros podemos llegar a estar en un tiempo en que el diablo ha diseñado algo para destruirte. Pero eso que el diablo ha diseñado para destruirte, ahí el Señor te puede hacer más fuerte. Lo que el enemigo lanzó contra ti para herirte, te puede llevar a la sanidad. Lo que Satanás preparó para que perdiera, puede ser el lugar donde vos vas a ganar. Lo que las tinieblas maquinaron para avergonzarte, puede ser el transformado para que levantes el rostro más alto que nunca todavía. Y para que del llanto vos puedas sacar un canto que nunca cantaste, cantar el canto de la victoria, porque Dios cambia el llanto en lamento. Lo que el diablo prepara para destrucción, el Señor lo transforma en algo favorable. Y esta bendición en la que somos cambiados, es la bendición del valle cambiado, es que están disponibles para todos tipos de personas. Esta bendición de valles cambiados está disponible para estos tipos de personas, los cuales los descubrimos allí en la palabra de Dios, en el versículo 4, versículo 5 y versículo 12. En el versículo 4 nos dice: bienaventurado, dichoso los que habitan en tu casa. El cambio de valles de llanto a la bendición es lo que Dios logra en estas personas, las cuales el salmista dice: esta bendición están disponibles para aquellos aventurados, dichosos los que habitan en la casa del Señor. La casa de Dios para los hebreos significaba donde la presencia de Dios se manifestaba. Y al decir esto, dichosos los que habitan en tu casa, le están diciendo: dichoso, felices, bienaventurados aquellos que buscan la presencia de Dios. Los que buscan la presencia de Dios van a recibir cambio de valle, de llanto en bendición. Bienaventurado, dice el otro versículo, dichoso los que tienen en ti su fuerza, o sea, los que se fortalecen en Dios. Todos aquellos que buscan a Dios y se fortalecen en Dios van a cambiar ese valle de lágrima en valle de bendición. La palabra del Señor dice luego también: bienaventurado, terminando, dice: dichoso los que confían en Dios. O sea, que el cambio de valle de llanto en bendición está disponible para esas personas que determinaron buscar a Dios, fortalecerse en Dios y confiar en Dios. Y esta palabra también nos promete algo en el versículo 7. Dice: irán de poder en poder. Estas personas que buscan a Dios, que se fortalecen en Dios y confían en Dios, van a ir de poder en poder. El diablo dice: vas a ir de menos a menos, pero la palabra del Señor dice: si vos buscas a Dios, te fortaleces en Dios y confías en Dios, lo que el diablo quiso determinar no va a tener poder. Eso se va a dar vuelta, va a ser el efecto contrario, porque vas a ir de poder en poder. Otra versión dice: mientras más avanza, más fuerzas tienen. Otra versión dice: ellos se harán cada vez más fuertes cuando avanzan, cuando caminan, cuando buscan a Dios, cuando se fortalecen en el Señor. Van a ir de poder en poder. Mientras más avanza, más fuerza tienen, mientras ellos más avanzan, cada vez se hacen más fuertes. Cada vez se hacen más fuertes. Por eso qué importante buscar a Dios. Qué importante confiar en el Señor y fortalecerse en el Señor. Terminando ya esta meditación, tal vez me puedo ver a esas personas que van en el peregrinaje hacia Jerusalén y atravesando el valle de lágrimas, dice: esto va a ser un valle de bendición.
Le dicen a esos que se esfuerzan, porque el camino era cansador. Pero se juntaban entre varios iban peregrinaje. Así que si estaba solo, era muy probable que se cansara y que no podría llegar al final. Pero como eran muchos, unos a otros se alentaban, diciendo: vamos, que nos espera Dios en Sión. Está la presencia de Dios en Jerusalén. Se animaban unos a otros, y en ese animarse, en ese apoyarse unos a otros, iban tomando fuerza mientras avanzaban, porque el que no tenía fuerza, entonces escuchaba la voz del otro que lo animaba: vamos, que vamos a ver a Dios, y ahí tomaba fuerza. Mientras más avanzaban, parecía que las fuerzas más le venían, tenían un poder para poder llegar a la fiesta en Jerusalén. Y por eso es que entonces David hace alusión a la casa de Dios, a la presencia de Dios. Qué bueno, hermano, de que vos puedas venir a la casa de Dios, que vos puedas juntarte con otros que sirven a Dios, con otros que se animan, que tal vez están pasando por la misma dificultad que vos estás pasando, pero cuando vos te juntás con otro, entonces la fe comienza a contagiarse, comienza a hacerse algo que te hace tomar fuerza. Tal vez vos estás medio cabizbajo, pero tu hermano te está diciendo: vamos, vamos adelante, no afloje, no baje los brazos, vamos, que el Señor nos da fuerza, el Señor nos da poder, el Señor nos da autoridad. Y es muy importante por eso de que vos tengas en cuenta la compañía de la congregación, la compañía de los santos, la compañía de tu hermano y de tu hermana, porque ¿sabes qué? Así vas tomando fuerza. Dios va a usar a la congregación, Dios va a usar a alguna persona, y tal vez hoy Él quiso usar a esta persona, a este gordito, para decirte: Dios te va a sacar de ese valle de lágrimas, te va a llevar a un valle de bendición. Toma fuerza en el Señor. Vas a ir de poder en poder y vas a ver a Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. La suma de tu palabra es la verdad. Gracias, Señor, por esta palabra a nuestras vidas, a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú vienes a nosotros. Señor, oro por mis hermanos y por mis hermanas que tal vez están pasando un tiempo de valle, un tiempo de escasez, un tiempo de prueba, un tiempo de dificultad. Tal vez, Señor, es un tiempo de lágrimas, un tiempo donde hay dolor, un tiempo, Señor, donde ha causado heridas en el corazón, en el alma y en el espíritu. Tiempo tal vez de arrepentimiento, tiempo, Señor, donde uno piensa cosas, Señor, y el enemigo quiere usar todo eso para hacernos detener. Pero hoy, Señor, entendimos, Señor, que ese es un lugar de paso. Tú dices atravesando, significa, Señor, que no es un lugar donde nos vamos a quedar. Es un lugar de paso, es un lugar solamente de proceso, es un lugar, es parte del camino. No hemos sido hechos, tus hijos no han sido hechos para quedarse en la ruina, para quedarse en la escasez, para quedarse en el llanto, para quedarse en el dolor. Es solamente un tiempo que vamos a pasar, pero ese tiempo lo vas a usar para hacer un proceso en nosotros. Ese tiempo de proceso va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Ese tiempo de proceso va a ser para fortalecernos, para hacernos ver de que vos estás con nosotros, para que tomemos nueva fuerza y para que confiemos en que vos sos capaz de transformar todas esas cosas en algo favorable para tus hijos. Señor, ese tiempo de llanto hoy lo cambiamos por un valle de bendición, porque vamos a ver la mano poderosa de Dios, de manera, Señor, que aún lo que no esperábamos también va a venir sobre nosotros. Vos tenés toda clase de bendición, no solamente espiritual, sino también físicas, materiales. Todas las bendiciones están en tus manos y vos la querés entregar a nosotros, aunque el enemigo se levante contra nosotros. Y aunque tu palabra dice: el enemigo se levantará como río, Jehová levantarán bandera sobre nosotros y nosotros saldremos más que victoriosos. Saldremos, Señor, bendecidos. Las pruebas, la dificultad no nos harán avergonzar, porque vos no nos llamaste para quedar avergonzados, porque tu palabra dice: los que miraron a Dios fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo
lo libró de su ruina. Hoy levantamos nuestro rostro bien en alto, más que nunca levantamos la palabra del Señor y juntos queremos declarar la alabanza que tú pusiste en los labios de tu Hijo para que todo enemigo, todo problema, toda situación retrocedan, y vamos a proclamar: la misericordia de Dios es para siempre, la misericordia de Dios es para siempre, la misericordia de Dios es para siempre. Eso significa, no es por nuestra fuerza, no es por nuestra inteligencia, no va a ser nuestra capacidad, va a ser la misericordia de Dios que va a obrar en nosotros, va a ser el poder de Dios, va a ser para que Él se glorifique, para que ninguno diga yo lo hice, sino para que diga Dios, 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 Dios lo hizo, Dios me sacó, Dios me sanó, Dios me libró, Él me sacó de mi ruina, Él me quitó el llanto y ahora me ha dado un valle de bendición, un valle de bendición, un valle de bendición. Voy de poder en poder, tengo fuerza del Señor, puedo avanzar, porque cuanto más avanzo, más puedo recibir fuerza del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendigo a tu pueblo.